que perdería el sentido de muchas cosas. Bastaría con hacer lo indicado al principio y esperar pasivamente que todo se acomode como consecuencia. Si fuera lo segundo, creo sería perturbador. Instante tras instante se tendría que estar al pendiente de cómo transcurre la situación para dirigirla. Aún así, lo encuentro más emocionante. Lo importante sería saber qué está en nuestras manos, qué está fuera de nuestro control y, más importante aún, saber. ¿Me hablas? No, leía en voz alta, supongo. Mira, creo que este es el último libro que nos falta revisar. ¿Será el que buscamos? No, claramente lo recuerdo de color morado en su totalidad. Aunque es bueno volver a ver este, El ruido del trueno, una de las historias de ciencia ficción favoritas de mi papá, publicadas originalmente hace 38 años por una revista Colliers, si no mal recuerdo, en 1952. Una vez me contó que cuando él era niño solía hojear un libro. Al principio solo veía las ilustraciones, luego aprendió a leer y lo disfrutó mucho más. Era sobre el universo lleno de galaxias, una de ellas con un planeta en especial lleno de vida y fenómenos naturales extraordinarios, donde en ocasiones había mucha luz y colores brillantes, en otras una oscuridad tal que hacía posible ver mundos lejanos. En aquel libro, me decía, también se hablaba de medios de transporte que llevaban a personas tan lejos como nunca había imaginado y formas de comunicación a distancia que jamás había pensado. Durante mucho tiempo fue su libro favorito de ciencia ficción, hasta que se dio cuenta que solo se trataba del libro de geografía de quinto año, el cual, por cierto, había tardado en llegar a la escuela del pueblo donde pasó su vida antes de ir a recorrer el mundo. Bueno, antes de visitar siquiera el pueblo más cercano al suyo, que quedaba a no más de 7 kilómetros. Su libro favorito de verdadera ciencia ficción lo conoció un par de años después, al iniciar la secundaria. Su maestro de taller de electricidad le contó sobre una historia acerca de viajes en el tiempo, la cual afirmaba que en caso de poderse realizar tales viajes, un simple cambio en el pasado podría modificar significativamente el presente que se conoce. Esa historia de que maestros hablaba es precisamente la del libro que sostienes, El ruido del trueno, de Ray Bradbury, en donde con un detalle aparentemente íntimo, modificado por alguien durante un viaje al pasado, al regresar al presente descubre, entre otros cambios sutiles, que la forma de escribir su lengua ha cambiado. Me gustaría leerlo. El libro que buscamos, ¿de qué trata? Es sobre un joven. Bueno, en la mayor parte de la historia es joven, pero la historia abarca toda su vida. Busca el sentido de la existencia. Ya sabes, los porqués y para qué. ¿Encuentra respuestas? Sí, pero no las recuerdo muy bien. Me viene a la mente más sus aventuras que sus conclusiones, pero había muchas a lo largo del libro. Por ello lo busco. Seguramente hay algo más que podamos aprender de él al leerlo con otra perspectiva a la que tenía cuando niño. Mi papá solía leérmelo todos los fines de semana. Debes extrañarlo aún, a poco más de 2 años de no saber de él. Seguro sabes esas aventuras de memoria. Sí, bueno, en esencia sí, porque cada vez que lo leía mencionaba algunas partes de manera distinta. Incluso había veces que no mencionaba algunos sucesos de la historia o añadía eventos que nunca antes había leído. Lo extraño es que sí los leía, no parecía estar improvisando. Y en ocasiones también cambiaba el nombre de los personajes. Seguramente cada fin de semana te leí un libro diferente y tú pensando en el mismo. Jaja, no, los nombres de los personajes nunca cambiaron. Además, era el único libro que tenía en mi habitación. Recuerdo perfectamente cómo entraba ella, encendía la lámpara, lo tomaba entre mis juguetes, se sentaba a mi lado por lo regular y lo leía de principio a fin. Siempre le tomaba 20 minutos leerlo sin importar que el desarrollo de la historia fuera menor o mayormente distinto semana tras semana. Lo único que nunca cambió fue el principio y el final. Cierto día nació, cierto día murió. En aquel entonces no le puse mucha atención a esto, pero ahora me pregunto por qué era distinta la historia cada ocasión que la leía. Esa es otra razón por la que me gustaría hallarlo. Bueno, creo no hay más lugares por revisar. ¿No crees que se lo haya llevado? Tal vez, aunque en la nota que dejó al partir decía que solo llevaría consigo algo de ropa, dinero y su cámara fotográfica. Bueno, también dijo que volvería en 4 días y ya ves, no fue así. Si sabes, no me tomará mucho leer este libro, su favorito. Son 41 páginas y no me atrevería a pedírtelo prestado para llevármelo a casa. ¿Te molestaría si me siento aquí y lo leo mientras, no sé, haces lo que tengas que hacer? Está bien, seguiré leyendo esta libreta que encontré antes de que entraras. Me avisas para irnos. Listo. Ahora entiendo por qué era su historia favorita. Te deja pensando cuántas cosas serían distintas en tu vida o incluso el día de hoy de, no sé, haber tomado una decisión
tarde o haberte salido de casa un segundo más temprano. O por ejemplo esta misma mañana, de no haberme regresado por mis lentes, no te habría encontrado. Y no estaría aquí contigo, ni mucho menos me habría enterado, por lo menos al momento, de la existencia de esta historia sobre viajes en el tiempo. Ni tampoco nos hubiéramos dado nuestro primer beso entre estas dos pinturas de Mondrian y Kandinsky. ¿Cuál beso? Este. ¿Vienes del futuro y sabías que no iba a rechazarlo? No, vengo del pasado y sé que te decepcionó. Pero volviendo al libro, también te deja con la sensación de tener solo una oportunidad de hacer las cosas bien. Si casualmente en esta libreta que él solía escribir habla de ello, pero también habla de segundas oportunidades. La dejaré aquí y la leeré con más detenimiento la próxima vez que venga. Espero puedas avisarme y permitirme acompañarte nuevamente. Ey, significa sí. ¿Y cómo se escribe? No sé. 2 semanas después. Hola, ¿no has vuelto a ir a la casa de tu papá? No, te había avisado. ¿Y qué has hecho todo este tiempo? He estado trabajando en mi tesis sobre cómo acelerar la adquisición de una lengua. ¿Cierto? Sí, más o menos sí. Oye, ¿y si vamos ahorita a casa de mi papá? Sí. Yo todo este tiempo no he dejado de pensar en aquel libro. Tal vez haya algún otro igual de emocionante. ¿O qué me dices de su libreta? Seguro escribió muchas cosas interesantes. Anda, vamos. De acuerdo. Ojalá también haya más pinturas. No entendí. Por supuesto había entendido. Allá te explico. Ya estando en la casa, perdona que no haya algo que ofrecerte de tomar, ni de comer, ni de desayunar. Tampoco entendí. Pero ahora vuelvo, iré por agua. No sé si gustes algo en especial. No, agua solamente estará bien. 16 minutos después, mira, mientras regresabas decidí copiar la bibliografía del libro favorito de tu papá para conseguir una copia. Pero ve la fecha de publicación, enero del 2000. No lo entiendo. Yo tampoco. Pensé que sabrías algo al respecto. No, nunca lo había notado. ¿Desde cuándo tienen este libro? 6 años, desde 1984. Tal vez podamos preguntar a la editorial. Debe tratarse de algún tipo de error, aunque me gustaría creer que alguien, mi papá, lo trajo del futuro. Ambos quedan en silencio unos instantes. Sí, tampoco sé qué decir. Tal vez en la libreta encontremos algo al respecto. ¿Dónde la dejaste? En esa caja, en el mismo lugar donde la encontré. Ya la veo. Y estos sobres son cartas de mi papá. Las envió en la misma fecha de su partida de los siguientes 2 años, es decir, el 13 de marzo de 1989 y el 13 de marzo de este año. Bueno, no tienes que contarme al respecto, pero ¿qué decía? En la primera carta me dijo que se encuentra bien y que le ha sido imposible regresar, pero no dice por qué. La segunda, como puedes ver, no la he abierto. En el sobre dice que la lea hasta 1996, en caso de que aún no vuelva. Faltan 6 años aún, y si... no, olvida. También he pensado en abrirla, pero no, prefiero hacerlo como lo pide. 6 años después, no creí que se fuera tan rápido todo este tiempo. ¿Sabes? He estado pensando en... bueno, creo que debes leerla solamente tú. Después de todo, no dice en el sobre que la leas con tu esposa. Él no contesta y la mira fijamente. Me gusta cuando no sabes qué decir, pero en serio, léela solo tú. Solo que me gustaría que fuera en, ya sabes, la casa aquella. Sí, está bien, mañana que se cumple la fecha vamos como de costumbre. Sale. Solo espero que no escuchemos esos ruidos fugaces viniendo de la nada como cada año. Mejor si pudiéramos saber qué los producen. Al otro día en la casa aquella, ¿estás listo? Sí. ¿Y bien? ¿Qué dice? Espera. Ven, sentémonos aquí. Quiero que te conozca. ¿Que me conozca? ¿Quién? ¿Qué fue eso? ¿El sonido o el destello? Ambos. ¿Qué miras? ¿Qué buscas? ¿O a quién? No, nada. Lee la carta mientras voy a revisar algo. De acuerdo. Decía, como te he dicho en mi primera carta, he hecho mucho de menos. Creo que no te será difícil entender mi explicación. Empezaré por decir que cuando niño, un señor tocó a la puerta de la casa donde vivía. Me dijo era un viajero en el tiempo y me regaló aquel libro de geografía, el cual atesoré por más de 5 años, hasta que la escuela donde estudiaba me lo quitó, argumentando le pertenecía. Aun cuando se veía muy desgastado y en comparación a los nuevos que les habían enviado